La mayoría de personas prefieren la mediocridad antes que pasar por eso que te voy a mencionar. Por eso yo quiero que prestes especial cuidado y prestes atención, porque hoy te voy a hablar de un miedo que ha enterrado muchísimos sueños, incluso más que el miedo al fracaso mismo. Este miedo casi incluso nadie lo menciona, porque es de lo que nadie habla. Y aunque este miedo que te quiero contar está conectado con el miedo al fracaso, también está conectado con el miedo al éxito y por ende también está conectado con el miedo a no poder sostenerse cuando las cosas van bien. Es decir, construir un resultado pero no poder sostener ese resultado. Sin embargo, este miedo que te menciono, pienso que va antes de todos estos y es el miedo a empezar, miedo a verte pequeño, miedo a verte empezando, a verte en el proceso, porque inevitablemente cuando estamos empezando una habilidad, un proyecto, lo que sea, cuando estamos empezando algo, nos vamos a ver torpes, nos vamos a ver aprendiendo, nos vamos a ver equivocándonos y hay que hacer las paces con esto, con el hecho de vernos primíparos, con el hecho de vernos principiantes en lo que sea que estemos experimentando. Porque ese miedo, si realmente le damos atención y le damos energía, ese miedo es el que más nos paraliza. Pero es el que nadie confiesa. Piensen ustedes, ¿cómo alguien va a construir algo grande? ¿Cómo alguien va a construir un imperio si no se da el permiso de empezar? Pregúntense esto. Ahora, ¿cómo se ve el miedo, este miedo de empezar o a que nos vean en pequeño, nos vean empezar en pequeño en la vida real? Estos miedos se ven cuando constantemente nos estamos contando historias para simplemente no hacer las cosas. No es que me falta preparación, no es que yo soy súper perfeccionista y como me gusta hacerlo tan perfecto, yo prefiero no hacerlo hasta que no esté lista. No es que me falta esto, me falta lo otro. Son historias constantemente que nos contamos. Yo sé que tú has estado ahí, yo también he estado muchas veces ahí. Y aunque ese tipo de historias, de excusas, suenan razonables y suenan prudentes porque no las creemos, familia, en el fondo, lo que quieres es protegerte. Es tu ego protegiéndote, porque tu ego no quiere verse pequeño, porque tu ego no quiere incomodarse, porque tu ego simplemente que quisiera saltarse el proceso. Quisiera que ya llegaras listo, que llegaras exitosa, que llegaras grande, que llegaras ya hecha, hecho. En otras palabras, que quiere saltarse el proceso. Pero mientras ese ego siga gobernando tu vida y tus decisiones, ¿qué va a pasar? Nada. Porque el inicio de algo grande nunca va a llegar. Nunca va a llegar. En otras palabras, ¿cómo va a suceder algo grande? ¿Cómo va a suceder un imperio? ¿Cómo va a suceder algo que sueñes, que sea muy grande, si no te permites empezar en pequeño? No tiene ningún tipo de sentido. Y yo quiero que pienses en esto y que pienses en alguna persona que tú admires demasiado, alguna persona que sea referente para ti, algún empresario, alguna empresaria, cualquier persona que haya construido algo que te inspire, cualquier persona que haya construido algo que en tu definición de éxito sea exitosa o exitoso. ¿Sabes cómo empezó esta persona? ¿Cómo empezó? Sin saber, muy posiblemente sin recursos, sin audiencia, siendo rechazado o rechazada, siendo ignorado, teniendo que afrontar y transitar los no de todo el mundo, siendo la más pequeño, el más pequeño en el cuarto, siendo la que menos sabía, la que menos tenía. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es la diferencia entre esas personas y quien nunca empieza? Ni siquiera es el talento, porque cuando dos personas empiezan tal vez están en el mismo nivel, digámoslo así. Pero la persona que se permite empezar, la persona que se permite el proceso, que se permite verse en construcción, que se permite que otros lo vean empezando, esa es la diferencia y esa es la persona que va a avanzar y que va a obtener esos resultados porque se permitió el proceso. Familia, y eso, exactamente eso, es lo que la mayoría de personas no está dispuesta a hacer. Y prefiere quedarse en la mediocridad, prefiere quedarse en la comodidad, prefiere quedarse en una vida que no les genera satisfacción tampoco, inconformes con su vida, porque no se dan el permiso de tomar decisiones en su vida y empezar eso que quieren empezar. Ahora bien, yo quiero contarles algo y conectar esto que les estoy diciendo con una historia que a mí me gusta mucho en la Biblia. Todos acá han escuchado de David, ¿no? La verdad es que es un personaje que siento que todos podríamos aprender demasiado de ese personaje si de verdad lo quisiéramos. Y quiero compartirles la historia, una parte de la historia que conecta con esto que les estoy mostrando y que realmente es un mensaje muy profundo si lo logramos ver así. Y es que cuando
David llegó al campo de batalla, porque ustedes saben que David se enfrentó con un gigante, se llamaba Goliat, y era un gigante, pero gigante, gigante, que nadie se arrimaba a él. O sea, tanto así que ese gigante tenía aterrorizado y horrorizado a todo el ejército, o sea, a todo el mundo, a todo el mundo. Y cuando David se iba a enfrentar a este guerrero, pues a este gigante, nadie lo tomó en serio, nadie, o sea, nadie creía en él. Su propio hermano lo humilló, o sea, lo humilló delante de todos. Lo criticó, le dijo que era un engreído, que qué hacía ahí, que se fuera a cuidar sus ovejas, porque claro, David en ese entonces era pastor de ovejas. Lo rechazaron, lo minimizaron. Incluso el rey Saúl, que el rey Saúl en ese momento era el hombre más poderoso de Israel, también se lo dijo, le dijo, no, es que vos sos solo un muchacho, tú eres solo un muchacho y Goliat es un guerrero pues de toda la vida, que ha sido guerrero toda la vida. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad, es inútil que lo intentes, es inútil. Y todo el mundo le alimentaba esa idea, o sea, alimentaba esa idea sobre él porque nadie creía en David. Incluso cuando David estaba en el campo de batalla y Goliat vio que él se acercaba, ¿qué hizo? Lo menospreció también, se burló de él en la cara. ¿Por qué? Claro, porque era un gigantesco y se le acercó una cosita así pequeñita, pues claro, simplemente se burló de él. Lo dijo que le iba a volver trizas, que simplemente iba a quedar vuelto nada. Y todo el mundo lo veía, o sea, todo el mundo veía el fracaso de David. Incluso enfrentarse a un gigante de esos, nadie lo había querido hacer. ¿Por qué? Porque enfrentarse con un gigante de esos ya era morir, o sea, ya era el suicidio literal, o sea, no había ningún tipo de posibilidad que una persona normal se enfrentara con ese tipo de gigante sin que lo matara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo veía pequeño a David, todo el mundo lo veía empezando, todo el mundo estaba dudando de él, de su capacidad. Ahora, ¿qué pudo haber hecho David en ese momento? Se pudo haberse quedado esperando, esperando que sentirse listo, esperando que fuese su momento. Pudo haberse convencido de que no era el momento para él, de que no era su lugar. Incluso pudo haber dejado que la opinión de cada una de las personas gobernara sobre su decisión y sobre la bendición que Dios ya había puesto sobre él. Pero no, ¿saben qué hizo? David salió con lo que tenía, ¿sí? Salió con su cuerdita y con las piedras. ¿A qué? A enfrentar a un gigante. Con miedo y todo, pero salió a confrontarlo. ¿Pero saben con quién salió? Salió con la fe más grande del mundo. Una fe más grande que su propio tamaño, una fe que sobrepasa todo entendimiento. Y eso fue lo que cambió la historia. Entonces yo te cuento esto porque Dios no busca y Dios no elige a los más preparados, a los más talentosos, a los que ya tienen todo resuelto. ¿Saben Dios a quién busca y a quién usa? A los disponibles, a los que están dispuestos, a los que dicen que sí, aunque se vean pequeños, aunque ni siquiera ellos mismos crean en ellos. Sí, a los que no necesitan sentirse listos o no necesitan sentir que todo está resuelto para lanzarse. Porque Dios nos pone las ideas, Dios nos pone las oportunidades, Dios nos pone las personas, Dios nos pone las ideas en el corazón y en la mente. Pero si tú no te mueves, si tú no das ese paso, no va a pasar absolutamente nada. Por eso el mensaje de hoy que quiero decirte y dejarte es que te permitas empezar. Permítete ser principiante. Permítete que te vean en el proceso, equivocándote, que te vean siendo torpe. Porque del otro lado de ese miedo está exactamente todo lo que tú quieres construir. Todo. Pero permítete empezar. No es posible construir algo grande si ni siquiera empiezas, si ni siquiera das los primeros pasos. Y recuerda que nadie empezó siendo grande. Nadie que tú admires, que tú realmente clasifiques como tu referente. Nadie empezó grande, nadie llegó ahí siendo grande. Todo el mundo empezó siendo pequeño. Empezó caminando esos primeros pasos. Y en el camino que pasa, que vamos mejorando, vamos avanzando y vamos creciendo. La diferencia siempre va a estar en quien está dispuesto o dispuesta a atravesar ese proceso, aunque incomode, porque incomode demasiado, porque incluso da mucha vergüenza, porque posiblemente nadie te va a aplaudir y tú te vas a sentir sola o solo en el proceso. Pero permítete empezar aún así, que detrás de ese miedo está todo lo que tú quieres construir y todo no solo lo que tú quieres construir, sino todo ese propósito y todas esas bendiciones que Dios ya tiene disponibles para ti.
Así que yo quiero que te lleves ese mensaje y que me dejes en los comentarios. ¿Qué es eso que tú llevas postergando por miedo a verte empezando? ¿Qué es eso que no te has permitido empezar a tomar esa decisión porque te cuentas una historia de que todavía no estás listo, todavía no es tu momento, pero en el fondo tienes miedo a empezar? Y que eso lo lleva a un miedo a fracasar. Y que ese miedo a fracasar también lo lleva a miedo a no poder sostener el proceso. Entonces, con todo el amor, Catherine Zuluaga y nos vemos en el próximo video.